y niñas, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en otra sesión de aprendizaje. Bienvenidos, Cuarto Verde. Es importante siempre tener en cuenta el lema de nuestra institución educativa, Amancio Varona, así como nuestros principales acuerdos de convivencia. Como buenos amancinos, los vamos a respetar. Así es, miren, niños y niñas. Bien, les he traído esta frase tan bonita partiendo de un valor fundamental en todo ser humano. ¿De acuerdo? Vamos a reflexionar. Y el valor que vamos a ver hoy día es el valor del amor. ¿Qué es el amor? Es dar lo mejor de nosotros a todo ser humano y ser vivo que habita en la tierra. Qué sentimiento tan bonito, ¿verdad? Que el amor por los demás. El dar todo sin esperar nada a cambio. Muy bien, vamos a continuar. Estamos en el cuarto bimestre, en el área de personal social, nuestra primera sesión de aprendizaje del cuarto bimestre. Y vamos a tratar aquí en historia. Ya te imaginas, ¿verdad? Por la imagen de qué vamos a hablar hoy día. Continuemos. Corriente Libertadora del Norte, así es. Y nuestro principal propósito será explicar las acciones que consolidaron esta vez nuestra independencia peruana. Bien, vamos a ver por acá. Tenemos a Simón Bolívar, miren ustedes, ¿no? Bien, él llegó el 1 de septiembre de 1823. ¿Quién lo solicitó? ¿Quién lo llamó? El Congreso peruano, el Congreso Constituyente de nuestro país. Ahora, ¿qué pasaba? En ese momento sucedía que habían dos presidentes, uno en Lima a cargo de Torre Tagle y otro en Trujillo a cargo de Riva Agüero. Y habían también dos congresos constituyentes que se autotitulaban legítimos, es decir, no estábamos muy organizados en ese tiempo. ¿Qué pasó? Si nuestro protector nos dejó organizados. Pues bien, un poquito que se hizo el caos porque no sabían cómo gobernar o tenían temor de que las fuerzas realistas volvieran a avanzar. Entonces sucedió esto. Y en medio de todo esto llaman a Simón Bolívar para que nos pueda apoyar. Y la intención de Simón Bolívar era derogar la Constitución de 1823 y se aprisionó o se aprovisionó en Trujillo. ¿Qué quiere decir esto? Que en Trujillo se armó de todas las fuerzas y todos los mecanismos necesarios para poder avanzar. Recuerden ustedes que no habíamos logrado por completo la independencia, ¿verdad? Que faltaba muy bien. Entonces, para eso lo citaron a Simón Bolívar ahora, para que ponga en orden y pudiera terminar consolidando con nuestra independencia del país. Continuamos. ¿Qué pasó? Miren, esto se pudo consolidar a través de dos batallas. La primera fue la batalla de Junín y la segunda fue la batalla de Ayacucho y terminamos con la capitulación. Entonces empezamos aquí con la batalla de Junín, dada el 6 de agosto de 1824. En esta batalla se empieza a consolidar nuestra independencia del Perú, llamada también la batalla sin humo. ¿Por qué? Porque no hubo ni un solo disparo, ¿verdad? Solo hubo arma blanca, que en este caso fueron las espadas. Chicos, muy bien. Bien, tenemos ahora del bando de los patriotas a José de la Mar y Mariano Necochea. Continuamos acá. Entonces, ahora tenemos del bando del bando virreinal en este caso, ¿no? A José de Canterac. Así es, miren, este combate de arma blanca duró menos de 2 horas. Por la desobediencia del mayor Rázuri se obtuvo la victoria debido a la acción de los húsares del Perú, llamados también o las montoneras, ¿verdad? Dirigidas por Isidoro Suárez. ¿Qué sucedió aquí? En esta batalla de Junín, el ejército virreinal, de acuerdo, o realista, porque así eran los realistas y patriotas, ¿no? Patriotas eran quienes querían lograr la independencia de nuestro país, ¿al mando de quién? De Simón Bolívar, la mitad que faltaba de nuestro país, ¿no? En realidad. Listo. Ahora, quienes eran las fuerzas realistas al mando de José de Canterac, ¿qué es lo que querían ellos?
que no se siguiera avanzando con esta fuerza patriótica, sino que siguiera allí el virreinato del Perú. Entonces sucede que en este caso Simón Bolívar, ¿sí? Con Agustín Gamarra, y ellos se dan cuenta de que nos superaban en número, pues los realistas. Entonces deciden retirarse, ¿no? Porque ellos estaban así como que un cerro, así observando. No, dicen, no podemos continuar, necesitamos hacer la retirada. Y le hacen conocer pues a José de Canterac que van a hacer la retirada, ¿no? Que se rinden prácticamente. Y entonces le encargan al mayor Rázuri y le dice Simón Bolívar que le diga a los húsares del Perú que se retiren, vamos a retirarnos, ¿no? Entonces él se va retirando, Simón Bolívar, juntamente con Gamarra, se van retirando y otros generales más, ¿no? De parte de los patriotas. Pero ¿qué sucede? Rázuri, al llegar a los húsares del Perú, se da cuenta de que, bueno, los realistas habían ya bajado armas, ya no los esperaban, ya porque estaba en la retirada. Entonces desobedece esta orden mayor y le dice a los húsares del Perú, bien, vamos a continuar, le dice. Dice Simón Bolívar que continuemos. Claro, obviamente con el permiso de quién, de Isidoro Suárez, que era quien dirigía a los húsares del Perú. ¿Quiénes eran los húsares del Perú? Llamados las montoneras o los montoneros, ¿no? ¿Qué sucedía con ellos? Eran mestizos y eran nativos, aguerridos, con ganas de lograr la independencia total de nuestro país. No eran soldados, digamos, adiestrados para esto, ¿no? Sino campesinos, mestizos y nativos, que bueno, personas comunes y corrientes civiles, que lo que querían era lograr una independencia, pero personas así con mucho coraje y pundonor, ¿no? Entonces, como se desobedece esta orden y como los realistas no lo esperaban, entonces atacaron. Y esto hizo que los realistas retrocedieran, se rindieran y dejaran pues desguarnecido ya y pudieran avanzar ellos con más territorios a independizar. Miren ustedes, ¿no? Muy bien, los ahora convertidos los húsares de Junín, porque así Bolívar glorificó a esta división con el nombre de húsares de Junín. ¿A quiénes? A las montoneras, ¿no? Recuerden que eran los mestizos, los nativos, personas aguerridas civiles, no eran soldados adiestrados. Muy bien, los hizo reconocer con el nombre de los húsares de Junín. Ganaron esta batalla, ¿verdad? La batalla de Junín, precisamente con los húsares de Junín. Muy bien, Canterac huyó al sur con destino al Cusco para unir fuerzas con la Serna, ¿no? Con el virrey La Serna. Muy bien. Ahora se viene la batalla de Ayacucho. Recuerda que son dos batallas que logran consolidar esta independencia, ¿verdad? Que es la batalla de Junín que le hemos visto con los húsares de Junín que se logra la victoria y la desobediencia de Rázuri y ahora con la batalla de Ayacucho. Será el 9 de diciembre de 1824, llamada la batalla de los generales. ¿Por qué la batalla de los generales? Porque de los patriotas, ¿no? Que buscaban la independencia, tenemos ahí obviamente con el mando de Simón Bolívar, tenemos a José Antonio de Sucre, tenemos a José de la Mar, tenemos a Agustín Gamarra, entonces ellos todos eran generales y muchos más entre otros, ¿no? Esta batalla se logró dar o se desarrolla en la Pampa de la Quinua, ¿no? Y tenemos pues de parte de los realistas a José de la Serna, con Canterac y otros también. Por eso es conocida como la batalla de los generales, ¿ya chicos? Muy bien, continuamos. Bien, un factor decisivo del triunfo de esta batalla fue la participación de las montoneras. ¿Te acuerdas de las montoneras? Muy bien. Húsares de Junín ahora, por Marcelino Carreño, ¿no? Dirigidas por Marcelino Carreño en esta vez. El virrey de la Serna, él cayó herido y prisionero. Canterac propuso su rendición y finalmente la Serna firmó la capitulación suscrita por Sucre y Canterac. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que la Serna, al verse pues no herido, al verse que ya esta batalla, a pesar que ellos nos superaban en número en realidad, eran muchos los realistas, pero los patriotas a cargo pues de las montoneras que tenemos ahí a los húsares de Junín, ahora reconocidos así por Simón Bolívar, era gente aguerrida, con mucho coraje, ¿no? Como les decía, a pesar que no eran adiestrados, pero tenían ese coraje por lograr la independencia de su país. Muy bien, y esto hace de que el ejército realista se milane, pues, ¿no? Y se dé por vencido. Y la Serna
es tomado prisionero, ¿no? Siempre con los respetos necesarios ahí Simón Bolívar, porque ellos se conocían ya igual con San Martín, ellos se conocían ya de otras batallas, ¿verdad? Anteriormente. Listo, entonces con los respetos necesarios, sí lo apresan, lo toman prisionero y bueno, presenta él su rendición y aprovechan en ese momento para firmar la capitulación de Ayacucho. Dicen los historiadores que allí en la misma pampa de Quinoa, ubican un papel, digamos, borrador, ¿no? Y empiezan a hacer la capitulación de Ayacucho, ¿no? De tal modo que en esta capitulación, vamos a verlo aquí en adelante, esta capitulación, ¿qué es lo que se ponía ahí? El reconocer la independencia de nuestro país totalmente, ¿de acuerdo? Desligada del yugo español de forma política. Ahora, el Perú debía reconocer las propiedades de los españoles que se quedaban. Eso estaba ahí en la capitulación. Y además pagar los gastos de los españoles que querían regresar a su país, de quienes lo deseaban, y reconocer la deuda de la independencia de nuestro país. ¿De acuerdo, chicos? Esos fueron los tratos importantes que se dieron en esa capitulación. ¿Qué cambios se dieron en esta independencia? Bueno, en el aspecto político se puso fin a la monarquía y se instauró la república con división de poderes, ¿no? Con los tres poderes. Además, en el aspecto económico se rompió el lazo comercial con España, obviamente. ¿Recuerdan ustedes que ya cuando hablábamos nosotros del tiempo virreinal, en el tiempo mercantil, todo lo que tenía Perú era solamente directamente hacia España, ¿verdad? Todos sus servicios, todos sus bienes, sus productos de pan llevar. Listo, entonces se rompió ese lazo mercantil y se acrecentó el comercio con Inglaterra y con otros países europeos. Bien, chicos. Además, socialmente persistieron las diferencias sociales porque ya había una marcada diferencia social y bueno, ese estatus sí permaneció y se mantuvo todavía en algunos lugares el tributo al indígena y la esclavitud, porque recordemos que ya luego, pues, Ramón Castilla, ¿verdad? Termina ya con esta esclavitud. Bien, sin embargo, fue posible el ascenso de los mestizos, de los mulatos, a través de la incorporación al ejército patriota, ¿no? Quienes pertenecían al ejército patriota y participaron en estas batallas ya tenían otro estatus, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué pasó? Simón Bolívar de libertador pasó a ser dictador. A ver, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que buscaba ya después de todo esto? Recordemos que él sí tenía intereses políticos, económicos, ¿verdad? Era un soldado recio en este aspecto, ¿no? La unión, ¿qué buscaba? La unión de naciones hispanoamericanas a través de un gobierno federativo. ¿Qué es federativo mancomunado, no? Como el de los Estados Unidos, por ejemplo, que quería la ejecución de un congreso en Panamá, bueno, que no tuvo mucha acogida en realidad, y la formación de la Federación de los Andes con los países que él había independizado, como la Gran Colombia le llamaba él, pues, ¿no? Tenemos aquí a Colombia, a Perú y Bolivia, ¿no? En uno solo, quería hacer ahí una confederación Perú-Boliviana. Muy bien. Plasmadas la Constitución, plasmando además, miren ustedes, la Constitución vitalicia en 1826, donde él seguiría a cargo del poder por muchos años, ¿no? Y bueno, esta alianza entre Perú, Bolivia y Colombia. Entonces fue algo que no le agradó a muchos peruanos. Vamos a ver por qué. ¿No? Bolívar buscaba un gobierno fuerte, o sea, lo que él quería era que tenga un gobierno poderoso, con soldados y todo, uniendo estos tres países de tal forma de que no tuviera una amenaza de no ser conquistados por España o por otro país en potencia, ¿no? Entonces, mantener esa estabilidad política en la región, creando condiciones para un desarrollo burgués capitalista bajo la alianza con Inglaterra. Y esto hace de que crezca pues una corriente opositora en contra de Bolívar. Bien, entonces, dada esta situación difícil, Simón Bolívar decidió abandonar Perú el 3 de septiembre de 1826, embarcándose en el Bargatín, que el Congreso, dejando ya el poder en manos del general Andrés de Santa Cruz aquí en Perú, quien convocaría el segundo Congreso Constituyente y de este modo nombraría como presidente constitucional a José de la Mar en 1827.
27, muy bien. Así es como termina Simón Bolívar y se aleja de nuestro país. Quiero terminar esta sesión con otro valor tan importante que siempre lo debemos prevalecer, que es la paz. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que la paz, solo con la paz se puede progresar. Depende del gobierno de cada pueblo y de sus habitantes que vivamos en paz y armonía. Muy bien, niños y niñas. Gracias, siempre es un placer poder trabajar contigo. Contenta de que estés del otro lado escuchando muy atento. Y bueno, me despido. Será hasta otra sesión de aprendizaje. Nos vemos, niños y niñas.